Cuando hablamos del eneatipo 6 tenemos que pensar en la pasión del miedo. La pasión del miedo en referente a los niveles de desarrollo habla de la percepción que tenemos, la percepción mental de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Entonces el eneatipo 6, digamos que tiene puesta toda su energía, mentalmente hablando, en las cosas, en las amenazas que existen a nuestra integridad, ¿no? A nuestra vida, a nuestra persona. Entonces el miedo como pasión, como estructura egoica, hace referencia a como un impulso por estar siempre alerta, estar siempre pendiente de cualquier cosa que puede pasar que represente una amenaza. Y en ese estar siempre alerta también genera una desconfianza, como una sensación de que es mejor desconfiar para no ser pillados desprevenidos. O sea, si yo no me fío de nada ni de nadie, ni confío en nada ni en nadie, ni dejo nunca de estar alerta, podré evitar el peligro. Por lo tanto, estamos hablando de un impulso que se convierte en una ansiedad muy importante, en un estado de tensión muy importante que no permite relajarse, que no permite vivir la vida con naturalidad, que no permite disfrutar. Estamos en niveles muy bajos, por supuesto. En esos niveles tan bajos, una de las cosas que suceden es que debido a la necesidad de no sentir este miedo, ¿no? De poder descansar, hay una búsqueda de un paraguas protector, quiero decir, algo que nos proteja, que nos pueda proporcionar seguridad. Pero como estamos en niveles tan bajos y el impulso del miedo, la sensación de miedo es tan importante y la ansiedad es tan grande, cuando encontramos algo que nos proporcione esa seguridad, ni siquiera valoramos lo que es, ni cómo es, sino nos volvemos, por decirlo de alguna manera, fanáticos. Quiero decir, fanáticos en el sentido de que si esto me va a proporcionar protección, me da igual incluso los valores que tenga, y lo defenderé a muerte, sin pensar en ninguna otra cosa, si es bueno para los demás, si no es bueno para los demás, ni en lo que me convierte. De aquí viene el fanatismo. El fanatismo en este caso representa esa necesidad de descansar en algo que me mantenga seguro de los peligros. Podemos pensar en muchísimas cosas, por supuesto. Evidentemente, desde estos niveles tan bajos, no solamente nos podemos encontrar esa exagerada ansiedad, sino que podemos llegar a niveles enfermizos. Aquí podríamos hablar de degenerar en un trastorno paranoico, en el que no puedes vivir ya de ninguna manera porque cualquier cosa se interpreta como un peligro, como una amenaza, sea lo que sea, ¿no? Entonces, esto provoca un aislamiento del mundo y de los demás que incrementa la sensación de fragilidad, por supuesto, porque es en esta parte del ego, en esta parte de querer protegerse uno mismo debido al miedo, en el que nos separamos de los demás, en el que desconectamos de la esencia, que precisamente lo que nos dice es lo contrario, porque cuanto más nos separamos, cuanto más solos estamos, más frágiles somos. Pero claro, la desconfianza, la paranoia no nos permite unirnos a nada ni a nadie de verdad. Pero si entramos en niveles intermedios, en niveles más normales, en los que el miedo no lo es todo, en los que la energía no está puesta solamente en la seguridad, en la búsqueda de seguridad, sino que somos capaces de establecer relaciones, quiero decir, de darnos un poquito más a los demás,
podemos encontrar en estas relaciones una sensación de que no estamos solos. Y en esa sensación de que no estamos solos, nos sentimos más seguros. Entonces la desconfianza se puede transformar en confianza, porque al encontrar a alguien o algo en quien confiar, nosotros ya de alguna manera podemos sentarnos o aposentarnos o relajarnos y descansar con ese algo o con ese alguien y vivir un poco la vida. Pero estamos hablando de una confianza, digamos, accesoria, ¿no? Porque la confianza en el nivel intermedio nunca es absoluta. Desde aquí estamos todavía teniendo el ego en el miedo, incluso cuando un 6 confía totalmente en otra persona, en otras personas, en su pareja, en su jefe, en sus padres, en sus amigos. Siempre detrás o al lado está todavía la desconfianza. Quiero decir que están siempre como vigilantes, ¿no? Porque piensan que en el fondo cualquier persona les puede acabar traicionando. Ellos no dejan de ver que cualquiera tiene en su interior la posibilidad de cambiar, la posibilidad de hacerle daño, porque en el fondo todos somos animales, ¿no? Y como esta parte animal es una parte egoísta que necesita sobrevivir, ¿no? Y en cualquier persona puede despertarse esto. Entonces ellos desconfían mucho, aunque confíen en el interior de las personas. Por eso le llaman el leal normalmente, porque ellos cuando encuentran a alguien en quien confiar o algo en quien confiar, encuentran seguridad, entonces hacen todo lo que está en su mano. Por eso muchas veces son personas bastante agradables, bastante fáciles, ¿no?, en el trato, porque ellos, debido a esa doble cara, ¿no?, a esa ambivalencia, ¿no?, que es típica del 6, de confiar hasta el extremo de ser leales, pero desconfiar hasta el extremo de que nunca descansan, pues se aferran a esa seguridad y harán lo que sea para no traicionar esa confianza y conectar con la desconfianza que tienen dentro, ¿no? Quiero decir que ellos saben que si fallan, si hacen algún paso en falso, o si reaccionan mal, o simplemente se quejan o piensan en ellos mismos, etcétera, cualquier cosa puede romper la confianza que tienen en la otra persona. Por eso le llaman el leal, ¿no? Y en ese poner el esfuerzo en cumplir las expectativas, no solamente hacia la persona en que confían, sino hacia la vida en sí misma, porque ellos también necesitan conocer las reglas de la vida, las cosas que debemos hacer, que debemos cumplir para no correr riesgos. En ese esfuerzo que hacen, a veces tan calculado porque son mentales, tan excesivamente racionales a veces, analizan tanto las cosas que son incapaces de avanzar, incapaces de tomar decisiones, incapaces de tomar iniciativas, porque se aposentan tanto, se afianzan tanto en esa lealtad a las cosas que ellos consideran que les dan seguridad, que cualquier cambio para ellos es una amenaza. Y aquí es donde desconectan de su parte emocional. Por eso muchas veces nos parecen muy emocionales estas personas, pero no lo son realmente, por lo menos no del todo. Porque esa emocionalidad es instrumental, es una emocionalidad que ellos utilizan para conectar con los demás, para llevarse bien con los demás, para agradar a los demás. Pero en el fondo han desconectado de su propia interioridad, y al desconectar de esta interioridad, de sus emociones, les provoca una cierta insatisfacción que muchas veces, unida al miedo, nos encontramos algunos casos de depresiones importantes, ¿no? Porque si vives alerta, con ansiedad, con miedo, y no puedes disfrutar de la vida de forma espontánea, de forma no natural, pues nos encontramos grandes sufrimientos.
y en estos grandes sufrimientos y en esta gran parálisis con la que viven a veces, ¿no? En estos niveles intermedios, esto que suele pasar en niveles intermedios, perjudica mucho las relaciones. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, pasa bastante a menudo, cuando ellos están en una relación en la que confían, en la que se han quedado y son leales, ¿no? Esta relación, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? Un matrimonio, por ejemplo, pero no pueden aportar la alegría o la vitalidad que necesita una relación para funcionar bien, acaban como anulándose de una manera exagerada, como puede llegar a parecer como muertos en vida. Quiero decir, esta vida gris, ¿no? En la que hacen lo que tienen que hacer, cumplen con lo que tienen que cumplir de forma religiosa, de forma que no den motivo a quejas, pero sin añadir nada más a su vida. Y todo a lo mejor por no arriesgarse a lo mejor a dar un paso adelante. Pero si pensamos en niveles integrados del desarrollo de la personalidad, en el tipo 6, entonces si eliminamos de la ecuación la pasión del miedo, pero permanece la conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, que no es incierta, pero sí que nos dice que nosotros, claro, desde nuestra esencia, no nos identificamos como un ser individual, nos identificamos como parte de un todo, ¿no? Y descubrimos que en esa dimensión, una dimensión, digamos, más espiritual, por decirlo de alguna manera, en esa dimensión de nosotros, en que funciona en comunidad con los demás, no somos tan frágiles. Y la vida no es tan frágil. Y además, descubrimos que en la unión con los demás sentimos la fuerza, sentimos la fortaleza del ser humano. Por eso estas personas en estos niveles más altos tienen la capacidad de hacernos sentir unidos los unos a los otros y además de conocer el poder que tiene el ser humano cuando se une, ¿no? Nosotros individualmente, y hablamos aquí de supervivencia, claro, individualmente somos frágiles, tenemos poco poder, ¿no? Pero unidos hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Y la unión, como se dice, la unión hace la fuerza, ¿no? La unión del ser humano es precisamente, ¿no?, la sociedad, o como queremos llamarlo, el grupo, es lo que nos hace tan fuertes. Y si nosotros nos reconocemos como parte de la sociedad, como parte del grupo, como parte del mundo, sí que podemos al mismo tiempo reconocer nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia fragilidad individual. Pero si nos sentimos parte del todo, el todo permanece siempre. Esa sería una parte espiritual, pero que yo quería explicar para comprender la esencia real del eneatipo 6 y de cómo, conectando con esta esencia eneatipo 6, conecta con su propia fuerza. Así, desde esta sensación de conexión con el todo, con el ser humano, el eneatipo 6 conecta con la confianza en sí mismo y en los demás, la confianza real, sin necesitar desconfiar, porque ya no tenemos la pasión del miedo. Y conecta también con su propio poder, porque muchas veces no llegamos a descubrir de lo que somos capaces, lo fuerte que somos, la capacidad que tenemos de sobrevivir en la vida hasta que nos ponen a prueba. Y es desde este contacto con la esencia que realmente descubrimos nuestras propias capacidades, nuestro propio poder, nuestra propia resistencia, la resistencia de la vida a vivir y a luchar contra cualquier amenaza.